Vamos a hablar con Roy López Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roy? ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. Bueno, lo que decíamos esta mañana, hablábamos muy temprano sobre los índices de crímenes, violencia que hay en la provincia de Santa Fe. Y esto es algo que surgió desde un estudio de La Nación que hacía, ¿cuánto? 8 años que no se hacía, más o menos. Sí, hacía muchísimo tiempo que no se publicaban estadísticas oficiales. Creo que era una lógica del kirchnerismo de no solucionar los problemas de fondo, sino esconder la estadística. Pasó con la inflación. Crecían los precios, lo que hacíamos era toquetear los números del INDEC para que creamos que no había inflación. Lo mismo con un tema más grave como la inseguridad. Y los números que surgieron de esa estadística son durísimos para Santa Fe. Estamos duplicando la media nacional. Y eso significa que la provincia está en el podio, en el primer puesto de los lugares o de los territorios más violentos del país. Y creo que lo que tenemos que asumir, sobre todo, es que eso no es producto de que el destino se ensañó con nosotros, sino que es el resultado de un conjunto de errores, sobre todo de la administración del Frente Progresista, que hicieron que nuestra política de seguridad fracase y que los resultados estén a la vista. Es un número duro, difícil, porque detrás de cada número de esos y cada porcentaje hay familias destruidas, hay muerte, hay pibes con la cabeza quemada por la droga, pero que nos tiene que hacer reflexionar para actuar. No es simplemente para autoflagelarnos y decir, che, qué mal que estamos, sino que sea el punto de partida para poder empezar a llevar adelante acciones que nos saque de ese lugar tan complicado. Estos números, vos decís que son los más gruesos a nivel nacional, ¿más que Buenos Aires? ¿Más que el conurbano, por ejemplo? Sin duda. Santa Fe está a la cabeza de todas esas estadísticas. Y no está discriminado o separado por ciudad, pero si iríamos a los números por ciudad, los porcentajes de homicidio que tiene Santa Fe, la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario son altísimos. Rosario estaba en 22 homicidios cada 100.000 habitantes y Santa Fe 26 cada 100.000 habitantes. O sea, son números alarmantes. Y creo que en esto la principal responsabilidad es de aquellos que nos han gobernado durante los últimos 8 años. Y no es para especular políticamente o querer sacar una ventaja circunstancial. Yo creo que con la seguridad no se puede hacer política, pero sí necesitamos tener claro dónde estuvieron los errores para mejorarlos. Si bien Puyaro, como ministro de Seguridad, es una persona que se muestra activa, es joven, no es Lamberto, e intenta por momentos llevar adelante algunas modificaciones y creo que hay que darle tiempo, más allá de Puyaro, llegamos hasta aquí por errores, por omisiones, por responsabilidad estricta de, en su momento el gobernador Wiener, en su momento el gobernador Bonfatti, el propio ministro de Seguridad. No es que, insisto, acá pasó una catástrofe, un cataclismo que hizo que Santa Fe tenga estos índices tan altos. Esto es producto de errores de quienes los gobernaron en los últimos años. Ahora, de un día para el otro no se puede cambiar. ¿Vos crees que la gestión de Puyaro, del nuevo ministro, está por el camino correcto? Hay que darle tiempo. ¿Ves indicios? Hay que darle tiempo. Creo que el principal indicio es que cambió el perfil del ministro de Seguridad. En una provincia con estos números no podíamos tener a un Lamberto que por poco parecía atados de pies y manos frente a las muertes, los crímenes de todos los días. Al menos se muestra en el territorio Puyaro, intenta generar cambios. No va a depender de él, porque la decisión de generar una política de seguridad activa no depende de un ministro de Seguridad. Es la decisión política de quienes nos gobiernan. Si el gobernador Lifchit toma la decisión de no negociar con las mafias y de perseguir verdaderamente el delito, sin duda podamos salir adelante. Yo creo que hay 3 ejes sobre los cuales trabajar. El primero tiene que ver con la policía, mejorar sueldos, capacitarlos, profesionalizarlos, separar al mal policía para jerarquizar a aquel que quiera hacer bien su tarea, pero no solamente es un tema de policía. A mí me pasa a veces cuando uno le toca recorrer barrios, porque los barrios más vulnerables son los que más sufren la inseguridad, porque son donde el Estado está menos presente. Y allí parece que la primera respuesta es la policía, pero la policía es tal vez la puerta de entrada a la problemática. Después tenés una política o un poder político que se equivocó muchísimo. De hecho, fuimos quienes, como corporación política, lo digo, y me hago cargo de lo que me toque, la política quien designó a Tonioli como jefe de la policía, que hoy está preso por vínculos con el narcotráfico. Y después hay otro aspecto, que lo charlábamos la otra vez que vine, Osvaldo, que es el tema de la justicia. Hoy nuestra justicia, sobre todo la justicia penal, está colapsada, no tiene recursos, no tiene herramientas y además
los fiscales y los jueces balconean las circunstancias, la situación, y no se involucran y piensan que son casi como terceros invitados a la lucha contra la inseguridad. Creo que ahí hay un buen camino para trabajar. ¿Cómo crees que se desarrolló, los últimos 8 años, como vos decías, por acción o por omisión? ¿Fue este resultado que hoy tenemos con respecto a la inseguridad, a los crímenes que se siguen viendo en la ciudad de Rosario, por ejemplo, gente que dice, recibió un disparo en la cara, recibió un disparo en la cabeza, de la nada? Y muchas veces en los comentarios de los portales, ¿no? Parece mentira, pero la gente dice, ajuste de cuenta, como si fuese algo normal ya, ¿no? Desgraciadamente. Yo creo que primero fue omisión y después fueron errores por acción. Y te lo pongo con una imagen que yo a veces recurro para ser bien gráfico en lo que sucedió en Santa Fe. La primera reacción del gobierno socialista fue negar la problemática. Es como ir al médico, el médico nos da un diagnóstico que nos dice que estamos enfermos y decidimos romper el diagnóstico. No estamos enfermos, no hay inseguridad en Santa Fe. Fue la etapa donde ninguneábamos el problema. Después evolucionamos, fuimos al médico, nos dieron el mismo diagnóstico, ese diagnóstico nos seguía diciendo que cada vez estamos más enfermos y decidimos insultar al médico. Y esto fue cuando muchos hablaban de estigmatización. No, Santa Fe no está tan mal, nos estigmatizan los medios nacionales en esta pelea entre el kirchnerismo y el socialismo. Cuando decidimos asumir que estábamos enfermos, porque ya las alertas eran demasiadas y la muerte estaba a la orden del día, las decisiones que tomamos fueron equivocadas. Fuimos a ese mismo médico, nos dio el diagnóstico, lo aceptamos, pero en lugar de seguir el tratamiento optamos por la medicina floral, con el respeto que me merece quienes crean en la medicina floral. Pero tomamos decisiones tremendamente equivocadas. Pensar que íbamos a cambiar la policía generando la policía de acción táctica o la comunitaria, que eran desprendimientos de la misma policía corrupta y corrompida que encabezó Tonioli, es un error tremendo. Pensar que podíamos mandar un mensaje de justicia cuando por el otro lado promovíamos un juicio abreviado con la banda de los monos para que Guille Cantero esté libre en 2 años, también es un mensaje tremendamente equivocado. Creo que hay un momento de esperanza, un momento distinto, que es una Argentina que comenzó con mucho diálogo, que el gobierno de la provincia sabe que cuenta con el gobierno nacional para enfrentar el narcotráfico y vivir todos más seguros, pero creo que nos debemos un debate muy fuerte hacia adentro y sobre todo que estos números, que no es estigmatización, es estadística, hagan reflexionar a quienes le ha tocado y les toca hoy gobernar Santa Fe. Ahora, cuando pasan casos como el de el Club de Defensores Argentinos, era, ¿no? De América. Donde de América. 2 chicos de América resultaron heridos por delincuentes, una balacera. Ahí nos desanimamos un poco, creemos que vamos por mal camino, ¿no? Y son momentos muy duros. Esto que te decía yo, la inseguridad es el problema más democrático que tenemos. Nos pega a todos por igual. Todos tenemos, o lo hemos sufrido, a mí me tocó que me roben a punta de pistola, pero todos tenemos o en carne propia o algún familiar, algún amigo que sufrió un hecho de inseguridad, algunos fatales. Pero en los barrios más alejados del centro, donde el Estado directamente no está presente, es donde se sufre más porque es donde aprovechan las bandas de delincuentes para hacer su base, porque donde no está el Estado es donde pueden hacer sus negocios tranquilamente. Y fíjate vos en el caso del Defensores de América que dábamos, uno de los involucrados en ese tiroteo, al menos así se señala en la investigación, es Emma Pimpi Sandoval. Emma Pimpi Sandoval es la persona que reconoció haber disparado 14 balazos a la casa del gobernador Bonfatti. ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasó un juicio abreviado. Le dieron 3 años y medio de prisión, cuando podría haber tenido una máxima pena de 12 años, 3 años y medio de prisión y libertad inmediata. Esa persona que no sufrió las consecuencias del sistema penal, porque lo evitó con la libertad inmediata, no logramos ni reeducarlo, ni reinsertarlo, ni readaptarlo, hoy está involucrado ya en un tiroteo que casi termina con la vida de 2 chicos. Eso significa que cuando el Estado consagra impunidad, lo que pasa es que los delincuentes se sienten que pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada. O le hicimos enojar a Roy. Breve, y yo sé que te voy a hacer enojar más, pero hablemos un poquitito nada más de la Defensoría del Pueblo. De Lamberto. Y de ahí me enojo un poco más, pero me enojo porque me parece que es una burla a los santafesinos que la persona que no nos cuidó, no nos defendió como ministro de Seguridad, ahora quiera defendernos como defensor del pueblo. Yo creo que hay 2 grandes objeciones. La primera que tiene que ver con esta. Quien fracasó en el Ministerio de Seguridad no puede recibir un premio como defensor del pueblo.
Si ustedes dos fracasan como conductores, seguramente la productora los va a abrir del programa, Dios no quiera, pero... No, nosotros hacemos todo lo posible para fracasar. Bueno, pero no los van a promover. Acá parece que el que fracasa se lo promueve a un lugar importante. Y además, la otra objeción, cortito Osvaldo, es que Lamberto no es independiente. Y una de las características fundamentales que tiene que tener un defensor del pueblo es la independencia, para poder defendernos a los santafesinos de los abusos que puede incurrir el ejercicio del poder político. ¿Cómo nos va a defender en abusos respecto a derechos de la discapacidad, de la ancianidad, del medio ambiente, de mal funcionamiento de los servicios? La persona que formó parte de este gobierno y es compañero de militancia de las mismas personas a las cuales hoy debería o tendría que controlar. Bien, Roy, muchísimas gracias. Gracias Como siempre. a ustedes.